Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pensando en tantos cristianos que hoy irán a misa, o que ya han ido, o que quizá pues no van a ir, se me ha ido el pensamiento hacia esas primeras misas de la historia. Esa primera evangelización que hicieron Pedro, Pablo, Juan, giró en torno a la Eucaristía. Todo empezó un jueves. Los 12 habían ido a celebrar con Jesús la Pascua, como judíos que celebraban todos los años. En esa celebración se hacían muchas cosas. Se bendecían y bebían varias copas de vino, cada una con su significado. Se guardaba un panácimo para el final que se repartía y se partía. Sería bonito ver cómo la celebración de la Pascua judía subyace todavía en nuestra misa, pero no lo vamos a hacer. El caso es que en ese lejano jueves, en el momento más intenso de la celebración pascual, Jesús introduce unas palabras desconcertantes, que no formaban parte de la celebración de la Pascua judía, unas palabras que nunca antes habían escuchado los apóstoles. Menuda sorpresa se llevaron Pedro, Juan, cuando Jesús partió el panácimo y dijo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Y cuando después, acabada la cena, dijo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Todavía el Señor añadió un mandato desconcertante: haced esto en conmemoración mía. Bueno, podemos imaginarnos la cara de los apóstoles ante semejantes palabras. Este es mi cuerpo, Señor, ¿pero qué estás diciendo? Tomad y comed todos de él. El cáliz de mi sangre, tomad y bebed. No entendían nada. Cuerpo que va a ser entregado, sangre derramada. Pero, Señor, ¿cuándo? ¿Qué locura es esta? Los apóstoles estaban desconcertados, no entendían. Pobres. Y no era la primera vez que no entendían lo que les decía el maestro. Tampoco entendieron nada cuando dijiste, Señor, meses antes en Cafarnaún, que el que no coma mi carne y beba mi sangre no tendrá vida en mí, y que mi cuerpo es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Aquel día en Cafarnaún alucinaron. De hecho, muchos te abandonaron cuando dijiste eso de que quien no coma mi carne no tendrá vida. Muchas cosas no entendían. No entendían cuando les anunciaste que ibas a morir y a resucitar. Eso de resucitar. Y de hecho se enfadaban y se rebelaban cuando decías que ibas a morir y ser entregado en manos de los príncipes de los judíos. Cosas misteriosas, Jesús. Tú a veces, para tranquilizarles un poco, les decías que ya entenderéis. Cuando os envíe el Espíritu Santo os recordará todas las cosas y las comprenderéis. En fin, que aquella cena terminó. Y después vino la muerte en la cruz y la resurrección. Durante 50 días, tú, Jesús, te fuiste apareciendo a tus discípulos y a mucha gente, pero sobre todo te aparecías los domingos. Por eso San Juan en las apariciones dice a veces el día siguiente al sábado, o el primer día de la semana, u 8 días después, maneras distintas de llamar al domingo. Y así hasta que llegó el séptimo domingo, el domingo de Pentecostés, el día 50, 7 por 7, 49. Ese día de Pentecostés en los que les enviaste el Espíritu Santo que les habías prometido. Y con el Espíritu Santo
pues empezaron poco a poco a atar hilos, a comprender el sentido de todas esas cosas que tenían dentro, pero que no sabían qué misterio encerraban. Tenían en su cabeza y en sus corazones un montón de escenas como piezas de un puzzle en el que hay que poner orden y darle su sentido. El Espíritu Santo comenzó a iluminar esos recuerdos, a sugerir un sentido para esas piezas sueltas. ¿Cuántas veces, a partir de Pentecostés, unos y otros dirían cosas como: ah, el Señor se refería a esto, era esto. Ah, lo de Cafarnaún y lo de la Eucaristía, el cuerpo y la sangre. Quien no coma mi cuerpo, haced esto. O sea que lo de la cruz lo tenía previsto. Mm, Será entregado por vosotros, claro, en la cruz. Sangre derramada. Y casi al final, antes de subir a los cielos, antes de que te vieran por última vez, les dijiste a los tuyos, les diste un gran mandato misionero. Id al mundo entero y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Qué hacer con semejante mandato?, se preguntarían. ¿Por dónde empezamos? Y entonces, como no, para responder a esas preguntas, el Espíritu Santo les recordó lo que habían escuchado en la última cena, la famosa frasecita: haced esto en conmemoración mía. Y se dieron cuenta de que lo que tenían que hacer para prolongar la acción de Jesús en el mundo, ahora que no lo veían, era hacer eso que les había mandado el Maestro en aquella cena y que les quedó tan grabada desde la primera vez que lo oyeron. Haced esto en conmemoración mía. ¿Cuándo tenemos que hacer esto?, se preguntarían. ¿Con qué frecuencia? El Espíritu Santo les seguía iluminando. Cada domingo, desde la resurrección, había habido manifestaciones e intervenciones especiales del Maestro. Por eso vieron, entendieron que era el domingo, el día en que se conmemora la resurrección de Jesús, cada semana, cuando ellos tenían que celebrar la Eucaristía, cumplir ese mandato de hacer esto en memoria mía. Y desde el principio los apóstoles comenzaron a hacer esto en memoria de Jesús, a celebrar la Eucaristía, el domingo, el día en que resucitó el Señor. Y fíjate, toda la vida de la Iglesia comienza a girar en torno a esta celebración. La primera catequesis, todo va encaminado hacia la Eucaristía dominical. Es un poco como los planetas giran alrededor del Sol, así la vida de la Iglesia comienza a girar en torno a ese sol que es el domingo. Sunday se dice en inglés, Día del Sol, o Sonntag en alemán, o algo así, porque yo no sé alemán. Fíjate, los demás días, que tienen nombre de astros: martes es Marte, miércoles es Mercurio, jueves pues es Júpiter, viernes es Venus, sábado Saturno, todos giran alrededor del Sol. Toda la semana gira alrededor de ese Sol que es Jesús, resucitado, presente entre nosotros, presente en la Eucaristía, en el Día del Señor, en el Día del Sol, en el Sunday. Si faltase el Sol, los planetas perderían la órbita, el orden, el calor, la luz. Pues lo mismo en la vida cristiana. Si en la vida cristiana falta el domingo, el Sunday, el Sol, la vida cristiana pierde el centro. Y nuestros días se salen de la órbita de Dios. Nos convertimos en cristianos errantes, como diría el Papa Francisco, que han perdido el centro. Qué cierto es esto. Cuando se deja de celebrar la Eucaristía, el corazón va perdiendo vida, como ese árbol que deja de regarse, y que al principio parece que está igual, pero un día se seca una hoja, otro día una rama. La primera catequesis, la primera evangelización, consistió fundamentalmente en introducir a los primeros discípulos en los sacramentos, hasta poder introducirlos en la Eucaristía. Mira, para un converso, en tiempos de Jesús, escuchar por primera vez las palabras de la consagración era la meta más deseada, de una emoción indescriptible. Solo se les permitía entrar en las celebraciones eucarísticas cuando habían entendido el
sentido de esas palabras. Al final de la catequesis de iniciación. Por eso, abrazar la fe para ellos era prepararse para entrar en ese misterio de la Eucaristía. Y su vida giraba en torno al domingo. También la nueva evangelización de un mundo que oscurece pasa por volver a girar en torno al sol eucarístico. Si queremos que en este mundo avance la luz de la nueva evangelización, hemos de descubrir de nuevo la Eucaristía, el domingo, el Sunday, como la primera vez que los discípulos lo oyeron. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded